Continuamos adelante con la carta a los romanos, epístola a los romanos, posiblemente escrita desde Corinto, unos 3 años más o menos antes de que Pablo pudiera llegar a Roma, escribió esta carta. Creo que Pablo no sabía que llegaría encadenado. Ese no era su sueño. Su intención era llegar y predicar en Roma y distribuirse de un lugar a otro con sus amigos, sus fieles compañeros de milicia. Pero bueno, le dio un giro la vida. Dios permitió que fuese de esta manera. Los misterios del Señor no los entendemos todos, pues hay cosas que nos cambian en la vida. Y Pablo fue perseguido por los judíos, querían asesinarlo, lo arrestaron. Cuando en una oportunidad uno de los gobernantes quiso soltarlo, él se dio cuenta que los judíos querían lincharlo de manera brutal y entonces él apela y dice: yo quiero ir ante César y ser juzgado allí para ver de qué se me está acusando, porque no he cometido ningún delito contra el imperio. Entonces lo llevan camino a Roma. Allí, en medio de naufragios, en medio de muchas dificultades, empezaron a navegar. Todas estas cosas le pasaron al apóstol. Él había escrito esta carta. Hemos leído el capítulo 1, un capítulo muy edificante acerca de la culpabilidad del hombre. Comienza a decirle el Señor, a explicarle a la iglesia que está en Roma acerca de los pecados libertinos que el mundo comete, comenzando por la idolatría. Es decir, que está haciendo un ataque directo a Roma, a todo su imperio y su sistema de vida. Ese sistema idolátrico pagano hizo que Dios se airara, se llenara de ira contra la humanidad. Y dice la palabra que los entregó a una mente reprobada. Como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó, los soltó, los dejó, los abandonó a sus propios antojos. Bueno, entonces adoren mulas. ¿No quieren creer en Dios? Entonces adoren mulas, y los soltó. Adoren bueyes, adoren serpientes, arrástrense como lombrices, adoren hombres, estatuas e incluso ratones, porque hay religiones que adoran ratones y ratas. Adoren todo lo que ustedes quieran y aparte de eso, perviértanse. Los entregó a pasiones vergonzosas, tanto que se entregaron a pasiones de fornicación, de adulterio, y no conformes con estos pecados bajos y naturales de los bajos instintos, pues entonces los entregó a que ellos, según su mente reprobada, hicieran pecados que avergüenzan a la humanidad, como es echarse mujeres con mujeres, hombres con hombres, y aún así peor, se volvieron violadores de niños, la pedofilia o pederastia, la zoofilia, el bestialismo, tener relaciones con animales, con bestias, con animales. ¿Para qué mencionar más acerca de esto que avergüenza? La humanidad ha caído en los peores extremismos bajos. El hombre no ha evolucionado, no ha evolucionado como suelen decir los filósofos y científicos, que siendo el hombre bruto comenzó a evolucionar y entonces se volvió inteligente. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre era inteligente, era sabio, entendido, inocente, pero cayó de esa gracia, de ese favor que Dios le dio, de esa cobertura, pecó contra Dios, se rebeló, y en lugar de evolucionar y ser inteligente y sabio, como dicen los que se creen sabios en este mundo,
el hombre se ha ido volviendo cada vez más bruto y más torpe, y ciego totalmente e incapaz de salvarse. El hombre no puede salvarse, no hay forma de que sea salvo, de que se libre de sus pecados, no existe manera humana de que ninguna religión o alguna religión pueda salvarle. No existe la manera humana de ser perdonado, limpiado y cambiar su mente. Esa metamorfosis, si se quiere llamar así, esa transformación del hombre, no puede ocurrir bajo ninguna filosofía, ni política, ni religión, ni superstición. No puede, ningún agüero puede salvarle. Entonces Dios se dispone a salvar al hombre, porque el hombre es 100% culpable, 100% depravado. Eso no significa que todos son criminales o asesinos, no. Unos son criminales y asesinos de hecho, pero otros son criminales y asesinos en su mente. Unos son adúlteros practicantes y fornicarios inmundos, prostituidos, de hecho, pero otros son prostitutos en su mente, son prostituidos en sus pensamientos, son adúlteros de pensamiento, de deseos, de pasiones vergonzosas. Se volvieron entonces homosexuales depravados, hacen orgías, borrachos, mentirosos, chismosos, calumniadores. El que no comete un pecado comete otro. El hombre es enteramente culpable. Cuando llegamos al capítulo 2, que quizás vamos a leer unos pocos versículos, el capítulo tiene demasiada sustancia, demasiado material, y es imposible leerlo pues a las carreras. Entonces tenemos de aquí hasta que venga Cristo para estudiar. La carta a los romanos es demasiado extensa, demasiado extensa. Unos 28, 28 capítulos tenía Hechos, 16 capítulos tiene Romanos, unos 16 capítulos poderosos y profundos, con demasiada sustancia, con demasiado contenido. Así es de que el capítulo 2 continúa con lo que viene diciendo en el capítulo 1, que el hombre es culpable. Así de que si alguno de mis amables oyentes dice, como ya me han dicho, porque esto lo enfrento yo muy a menudo, muy seguido, ¿sí? Me parece muy exagerado lo que el pastor Jair enseña, que somos depravados, que somos malos, que somos, uy, no, ni que fuéramos tanto, por lo menos mi abuelita no es así, mi tía tampoco, son personas muy buena gente. Bueno, de pronto pues ha ido al brujo de vez en cuando, así, porque pues en su ignorancia ella de pronto unas 2 veces ha sentido la necesidad de ir al rezandero, al curandero, pero tampoco así como dice el pastor Jair, que depravados, que malos. Por ahí hay un cantante muy famoso que a todos pues nos han gustado sus primeras canciones especialmente. Ahora pues las últimas no tienen mucho contenido realmente espiritual. De pronto sus primeras canciones tenían algunos salmos y eran muy bonitas, alabanzas, canciones de adoración y todo esto. Y al principio cuando él comenzó su ministerio reconocía a Jesús y todo aquello. Hoy en día suele predicar porque se volvió pastor. Ahora se meten a pastores así por asalto. Ahora era cantante, ahora resultó pastor. Y no es que no pueda pastorear un hombre al que Dios haya llamado, sino que demuestran que no son pastores nada, ni predicadores nada, pero lamentablemente tienen muchísimos seguidores, especialmente evangélicos, porque tenemos un pueblo que asiste a las iglesias y tiene un altísimo porcentaje de ignorancia y emocionalismo. Les gusta, si la canción suena bonito, eso es de Dios. Si la canción hace llorar, eso es de Dios. Si la canción de pronto de milagro dice Jesús o Jesucristo o Dios, eso es de Dios. Entonces, ese es el problema serio que tenemos. Este predicador ahora tiene una iglesia grande y dice que nosotros no somos malos, que cómo se le ocurre, que nosotros somos buenos. Lo que pasa es que nos equivocamos, pero en esencia somos buenos.
los seres humanos, dice él, no somos malos, sino buenos, pero cometemos algunos errores en el camino que nos desvían del propósito de Dios. Por tanto, lo que él intenta con sus canciones y sus prédicas absurdas es tratar de volver los corazones a Dios, ya que hemos cometido algunos errores. Mis amados, eso no es lo que dice la Biblia. No me interesa quien lo diga, cantante internacional, predicador famoso, seguido por multitudes, ya que a nosotros, pues de milagro, nos siguen unos 4 o 5 que nos escuchan por ahí nuestras predicaciones y gracias a Dios por ellos. Pero a ellos los siguen multitudes. Pero eso no importa. Lo que importa es que los poquitos, la manada pequeña que pueda escuchar nuestros mensajes, pueda comprender lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres famosos. La Biblia dice así en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Comenzando por aquí, combate por completo cualquier presunción de espiritualidad, lo que sea. Aquí ninguno queda fuera de la acusación o del señalamiento que nos hace el Espíritu Santo. Dice al hombre, tú eres inexcusable, tú, quien quiera que tú seas. ¿Por qué? Y comienza a decir, no importa cuál sea tu religión, tú cometes los mismos pecados que todos los hombres. Aquí incluye a todos, no importa quién. No obstante, comienza haciendo una reprensión a los judíos que se creían pues muy perfectos y santos porque tenían la ley. Pero este capítulo entra diciendo, no importa que tengamos la ley, o sea, a los judíos primeramente, dice, no importa que tengan la ley, eso no importa, hay es que obedecerla completamente sin violar ningún punto, más de 600 puntos tenía la ley del Antiguo Testamento y había que cumplirlos absolutamente todos. El que violaba un punto, los violaba todos. Entonces comienza hablando a ellos que tienen la ley. En este caso sería aplicativo a nosotros, los que no somos judíos, seríamos tenidos entonces como gentiles, pero ya somos convertidos, somos la iglesia. ¿Cómo podría aplicarse este texto a nosotros? Bueno, nosotros que tenemos la palabra, que predicamos la palabra, que decimos que somos santos y que tenemos la palabra, pues nosotros que combatimos y predicamos contra la maldad, no quedamos fuera de ser señalados si es que nos creemos demasiado justos, demasiado santos o puros y creemos que no tenemos ningún pecado o que no cometemos nunca ningún pecado. Aquí no hay presunción de espiritualidad para nadie, no se admite. Todos quedan señalados como culpables. Tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, misericordia, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza o por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Son textos demasiado impresionantes. No nos dan oportunidad de nosotros señalarnos como super santos. Nos deja a nosotros totalmente expuestos a la nos obliga a la humildad, a humillarnos, porque aquí se está hablando a todos los que menosprecian, por ejemplo, a los paganos. Nosotros podemos reprender el pecado de los paganos reconociendo que hemos sido sacados del paganismo, o sea, no creyéndonos superiores a ellos. Reprendemos la maldad de los hombres, cualquiera sea el pecado,
reconociendo que venimos de allá. Por eso les digo, aquí no es que nosotros somos buenos, solo que en el camino, pues bueno, yo cometí algunos errores, pero Dios se dio cuenta que yo podría ser un buen pastor, que yo era un hombre de buen corazón. Entonces Dios dijo, oye, Yair, pues tiene un buen corazón, hombre, este Yair Cifuentes vamos a ponerlo a predicar y que ha cometido algunos errores en la vida, pero vamos a salvarlo porque el hombre pues nos puede ser útil. Eso no es lo que la Biblia dice. Por tanto, sacúdanse toda presunción de espiritualidad y de bondad. Nosotros debemos reconocer que hemos sido sacados unos del paganismo, otros de la violencia, otros del homicidio, otros de la homosexualidad, otros de ser violadores, otros de ser guerrilleros, y el que menos era un chismoso, calumniador, entrometido, y todavía incluso algunos siendo evangélicos son demasiado chismosos y entrometidos, aún estando practicando la religión, entre comillas, suelen cometer ese tipo de perversidades pensando que, bueno, yo soy chismoso y calumniador, pero no soy tan pecador porque no soy adúltero. Yo soy entrometido en cosas ajenas, me meto en lo que no me importa y ando regando la vida de los demás aquí y allá, pero por lo menos no adoro estatuas, por lo menos no tengo la lengua larga, pero no he asesinado a nadie. Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos, fui sacado de lo vil, de lo sucio, fui sacado de ese mundo pagano, idolátrico y perverso que por entero va camino al infierno. No podemos estar condenando a los demás creyéndonos superiores a ellos. Debemos reprender la maldad de los demás sabiendo que de allí salimos nosotros y fue por pura gracia, ni siquiera porque nosotros pudimos entender, porque el hombre caído, el ser humano, es capaz de ver las faltas en otros muy rápidamente, pero muy difícil que vea sus propias faltas. Es posible que veamos las ofensas de otros como repulsivas, como feas, pero se nos olvida que nosotros no somos tan respetables, ¿sí? No éramos tan respetables. Vinimos a ser respetables por purita gracia. La gente dice, oh, ese varón es recto, etcétera. Por ejemplo, ayer la conciencia de uno inmediatamente dice, Dios mío, ayúdame a dar testimonio cuando ayer en mi evangelismo personal en la calle, por ahí que yo salgo y converso con los vecinos para predicarles la palabra, cada día trato de usar tiempo para eso. Me detengo en algún lugar y predico a algunas personas, les hablo cara a cara. No solamente uso mi corneta para predicar en las calles, sino que me gusta el evangelio cara a cara para conversar con las personas. Entonces estaba predicándole a dos sargentos retirados, ya ancianos los dos de 70 años de edad. Se retiraron hace unos 20 años, fueron sargentos por guardias por muchos años y terminaron de sargentos pues veteranos, viejos. Y estando conversando con ellos, uno de ellos le dice al otro, este vecino es pastor y tiene la iglesia allí, en tal lugar donde hay un aviso. Ahí él es pastor, yo le recomiendo. Yo no he ido, le dice el sargento al otro. Yo no he ido, pero estoy pensando en ir y le recomiendo a usted que vaya. Él nos ha hablado la palabra y este hombre de verdad predica la verdad y se le ve que es sincero. Mientras él decía eso, dentro de mi conciencia, yo decía, Dios mío, líbrame y guárdame de cometer aquí una fechoría, porque esta gente piensa que yo soy muy recto, muy justo y casi un querubín. Este le está recomendando al otro, vaya allá y entonces escuche la palabra. El otro decía, bueno, ¿y usted por qué no va? Entonces ahí se rieron y bueno, vamos los dos un día de esto. Pues les dije, el domingo los espero y así conversamos y comencé a predicarles la palabra, pero me sorprendía lo que estaban diciendo, que supuestamente yo soy un pastor muy recto y que lo que hablo soy muy sincero y no sé cuántas cosas más. Entonces pensaba dentro de mí, auxíliame, Señora, que esas palabras sean así de verdad, porque si no aquí estamos haciendo es una parodia, un teatro. Entonces, algunos desean, dizque, ay, yo sí sería pastor, yo sí sería predicador, yo quiero meterme a pastor, como que piensan que esto es una escuela de niños bonitos o no sé qué es lo que piensan del pastorado.
que anhelan ser pastor así como jugando. Mis amados hermanos, con mucha reverencia el que quiera ser pastor debe decirlo con mucha humildad y con muchísimo temor y temblando: Señor, me gustaría ser pastor. Porque les confieso que yo no estoy aquí del todo porque tenía tanto sueño de serlo. No, el impulso con que Dios, voy a poner comillas para respetar a mi Señor y darle honra y no decir algo indecente, pero la forma en que el Señor me obligó a ser pastor y predicador es a veces, aunque lo digo con gozo, con alegría, yo acepto el ministerio con mucha alegría, pero es a veces humillante la forma en que Dios te cierra puertas por todas partes, pero te abre la de ser predicador y ministro del Evangelio y pastor. Él te cierra todas las puertas, pero te abre la de ser pastor y te deja sin opciones. Eso es cuando uno tiene un llamado legítimo, genuino, y te deja todas las opciones cerradas, pero te dice: es aquí donde te tengo y punto. Y no solo eso, es que vas a cumplir lo que te estoy mandando y lo vas a hacer bien. Y vas a estudiar y predicar y vas a soportar las aflicciones y vas a soportar lo difíciles que son las ovejas y lo testarudas que son, los vas a amar y respetar así como son. Y ellos se van a equivocar y van a pecar y usted los va a levantar y los va a ayudar a salir adelante, y ellos son testarudos y cometen los mismos errores, aun cuando usted les dice que no pequen, ellos van a pecar y usted los va a seguir pastoreando. Ay, amado hermano, a veces uno quisiera agarrar como un garrote y darles, pero el Señor cambia ese garrote por una vara santa y nos enseña cómo pastorearles. Esto no es un jueguito de estar aquí. Y luego cuando la gente comienza a decir que usted sí es un pastor recto y que sí predica la verdad, peor nos comprometen, porque dentro de nuestra conciencia sabemos lo difícil que ha sido ser rectos, lo difícil, lo comprometedor. Esto no es que, ay, yo soy muy recto, muy santo, es que mejor dicho, yo no miro ni para los lados, porque es que por los poros se me sale la santidad. Todo eso es mentira, es falso, es una batalla continua, diaria, contra nuestra propia personalidad. Luchar contra esa oveja que llevamos dentro, que somos nosotros mismos. Primero tenemos que pastorearnos a nosotros mismos para poder pastorear a los demás. Y yo soy una oveja difícil, porque a veces soy un poco temperamental, a veces colérico, a veces un poquito melancólico, o a veces sanguíneo, y tengo que dominar todas esas áreas. Digo esos nombres que la psicología suele llamar así, yo no soy muy amigo de la psicología, pero ese tipo de personalidades extrovertidas o de pronto mal geniado, y eso hay que dominarlo para poder dar buen ejemplo. Eso no es tan fácil. Total que cuando alguien considera que somos que muy rectos, muy justos y muy yo no sé qué, uno dice: Dios mío, ¿y cuánto tengo yo que dominarme a mí mismo y luego ayudar a los demás a que se dominen y sean equilibrados y sensatos en sus acciones y pensamientos? En fin, esta no es una tarea fácil. Entonces se nos hace la advertencia aquí de ninguno creerse más que los demás, ni más puro ni nada de eso. Ahora, en cuanto a la vida de los hombres, los moralistas se creen muy rectos, no son cristianos, pero ellos se creen muy rectos, muy santos. Pues de hecho, conversando con algunos hombres, como hoy vengo testificando, a veces me cuentan que ellos han llevado una vida muy recta. Luego de que conversamos 15, 20 minutos o media hora, comienzan, porque Dios mismo los expone, ellos mismos comienzan a confesar: bueno, sí, en tal cosa yo para qué, yo he sido malo, y comienzan a confesar sus pecados. Hice tal cosa y se ríen de sus maldades como si fueran chistes. Dice: yo recuerdo que hace 20 años hice tal maldad y tal cosa, y se ríen a carcajadas. Entonces ahí inmediatamente uno dice: mire, estos moralistas ahora los pecados les brotan. Comienzan a confesar lo que hicieron hace 20 años y unas maldades terribles, cosas de las cuales no se han arrepentido. Hasta el día de hoy se mantienen en su vida mundana, pero simplemente se han vuelto medio moralistas y con eso piensan limpiar su inmundicia, como hicieron Adán y Eva cuando se cubrieron con esas hojas para tratar de taparse de la maldad. Y el Señor les dijo: no, yo no quiero esas hojas para nada, es con sangre. Y el Señor, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y por eso el Señor tuvo allí que sacrificar a
los corderos, para vestirlos a ellos con la piel, porque sin derramamiento de la sangre del cordero no hay remisión de pecados. Y de manera simbólica se mataban a estos animalitos inocentes por la culpabilidad del hombre desde entonces. Todo el Antiguo Testamento fue derramamiento de sangre hasta que viniera la sangre verdadera, que era la sangre de Jesucristo, la única que realmente puede quitarnos el pecado, porque en el Antiguo Testamento solo era simbólico, esa sangre no limpiaba de pecado, solamente hacía una cubierta temporal mientras venía el Señor y limpiaba por completo y quitaba y borraba de raíz toda nuestra culpabilidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que el Padre proveyó y que sacrificó, sobre el cual derramó toda su ira violentamente para que pagara por nuestras culpas. Y si Dios aplastó a su propio Hijo, lo aplastó, lo sacrificó de una manera tan terrible que es imposible de soportar. Si fue de esta manera, es porque nos vio culpables a nosotros. Pero muchos siguen con su inmunda lengua diciendo, bueno, yo no he sido tan malo, ¿para qué? He sido una buena madre y por eso pues Dios quiso salvarme, porque fui una madre justa, muy piadosa, muy buena, y entonces Dios pues me tuvo en cuenta. Oh, señora, usted es inexcusable. Usted delante de Dios no tiene excusa. Amigo, padre de familia, oh, soy muy trabajador, he sido un hombre muy recto, muy honesto, soy un tipo que yo procuro no hacer ningún tipo de mal. Además, mis pensamientos son puros, que yo mismo me asombro de mis pensamientos. Son tan limpios que estoy, mejor dicho, sorprendido. Dios mismo está admirado de mí. Mire, amigo, la suciedad suya ni siquiera la conoce usted. Apenas alcanza a vislumbrar que ha cometido algún pecado. Usted no conoce su engañoso corazón, pero Dios sí. Tú eres inexcusable. Tú que ves a los demás como pecadores, pero tú te ves tan limpio, dice el Señor, que tú has cometido las mismas cosas que los demás. Si no has caído en una, has caído en otra, pero has caído, estás caído delante del Señor y quedamos sin excusa. Los pecados de las personas, esos pecados que en el camino se han cometido, nos hacen igual, así sean pocos los que usted considere, nos hacen igual de pecadores condenados a los demás. Entonces, un moralista que quiera argumentar delante de Dios, podemos decirle que de todas maneras Él es capaz de cometer todos los pecados que los demás cometen. Él es capaz. Si se propusiera, los comete todos. Ahora, en cuanto a los mandamientos de Dios y la ley de Dios, si el hombre peca un solo pecado, la Biblia dice que ya quebrantó todos los mandamientos y toda la ley. Así de que queda totalmente sin excusa. Ahora, si ha pecado nada más de pensamiento y no ha llegado al hecho, pues la Biblia dice que ya pecó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha pecado solamente de pensamiento? ¿Algún pensamiento? Quizás en algún momento sintió rabia contra alguien, odio por alguna acción y uy, es que este vecino me hizo este daño, pero uy, es que quisiera, mejor dicho, acabarlo. Ah, bueno, tranquilo. Ya, usted tiene un alma homicida aunque no lo haya asesinado. Todos en algún momento hemos sufrido alguna ira así. Sin embargo, un día predicando este tipo de cosas, pues algunas dos personas en el público me dijeron que nunca han sentido eso. Qué impresionante, yo me quedo sorprendido. Yo nunca he sentido una rabia contra una persona así que yo sienta rabia, pastor. ¿Para qué? Yo no tengo ese tipo de pensamientos. Ah, bueno, está bien. Uy, no. Bueno, usted vive en una nube, una alfombra. Yo sí, la verdad que en el camino, incluso siendo cristiano, cuando alguien me ha hecho alguna pilatuna, alguna cosa fea, calumnia, traición, señalamiento, me ha acusado por mis faltas, he sentido ira contra esa persona, una ira terrible contra los acusadores, porque es donde uno se da cuenta y dice uno, estos acusadores se sienten demasiado justos y nos acusan a nosotros porque ellos están demasiado santificados y en ese momento uno siente ira contra esas personas y esa ira es una ira criminal. Ay no, pastor, tampoco así.
Uno desea caerles a piedra, pero tampoco matarlos. Bueno, por eso hoy estoy dejando claro que nosotros hasta la hipocresía nos brota por los poros. Hasta que no comprendamos eso, no podemos ir de rodillas a la presencia de Dios a humillarnos ante Él y decir en oración, Señor, yo lucho contra mí mismo, contra mi propia maldad, y si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Y esto se los digo como ministro de Dios y predicador, 27 años predicando el Evangelio, y no crean que cuando lloro le digo, Señor, yo soy un tipo demasiado recto, puro, todo lo que hago es tan limpio. No, siempre que voy a la presencia de Dios, voy reconociendo la batalla que tengo contra mi pobre humanidad. Que si alguien me ve como un pastor recto, es por la gracia de Dios que he podido ser un inútil siervo de Dios, un inútil predicador, un inútil pastor. Por la pura gracia de Dios he llegado a tener el título de siervo inútil, porque así es como la Biblia dice. Entonces, mis amados hermanos, el tiempo se nos extingue y apenas hemos llegado pues al primer versículo del capítulo 2. En la próxima ocasión, a la misma hora y por el mismo canal.